Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Primero lo primero, y quizás sea lo más importante que podamos decir en este contexto. A ver, no hubo fraude en la elección de 2024. Créanme que yo recuerdo que haya un fraude electoral. El de 1988, yo ya había nacido, no era ciudadano todavía, no votaba, pero sí se hablaba muchísimo del asunto en mi casa, se hablaba muchísimo del asunto en los medios de comunicación. Fue un fraude electoral. Y yo creo que es el último fraude electoral que tuvimos en una elección presidencial. Tampoco creo que haya habido fraude electoral en la elección de 2006, cuando ganó legítimamente Felipe Calderón, como ganó legítimamente Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿y yo cómo sé que no hubo fraude electoral? Pues por una razón muy sencilla, porque conozco el Instituto Nacional Electoral, el INE, y porque conozco la legislación electoral, y porque de manera más importante y más tangible, conozco el proceso en que somos los ciudadanos quienes operamos la elección. Los ciudadanos, nuestros vecinos, y porque hay un sistema carísimo y complicadísimo que hace que haya capacitadores electorales, que haya funcionarios de casillas, que haya representantes de los partidos, que haya observadores nacionales, que haya observadores internacionales. Es decir, hay un dispositivo de blindaje muy sofisticado que hace que confiemos en las autoridades electorales. Bueno, incluso tan nos parecen dignas de confianza las autoridades electorales que hace unos meses buena parte de la ciudadanía se volcó a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral, en defensa de supervivencia con un sistema como el que tiene ahora, con una legislación como la que tiene ahora, con un presupuesto como el que tiene ahora. Tan confiamos en el Instituto Nacional Electoral que mucho de lo que nos preocupa, a los que nos preocupa, sobre todo que Morena tenga mayoría calificada en el Congreso, y diré, a mí me preocupa que Morena o que cualquier partido tenga mayoría calificada en el Congreso, cuando menos en la Cámara de Diputados, lo del Senado está por verse, pues es la posibilidad de que haya una reforma electoral, el famoso Plan C, que le quite dientes al INE, que elimine los organismos electorales locales, que tenga una sola gran institución federal, que obligue a que los consejeros sean electos por parte del voto y por lo tanto sujetos a manipulación partidista y sujetos a los aparatos de los partidos políticos. Es decir, si nos preocupa tanto que haya una mayoría calificada que defiende un proyecto que subvierte el INE, pues es que entonces confiamos en el INE. Y si confiamos en el INE, pues Claudia Sheinbaum ganó, como Felipe Calderón ganó. Pero además no ganó como Felipe Calderón ganó, porque Felipe Calderón ganó por menos de un punto. Claudia Sheinbaum ganó por 30 puntos. Ok, seguramente cuando se haga el cómputo final y se le entregue la constancia de mayoría, van a ser 29 puntos. A lo mejor hubo muchas irregularidades. Yo estoy convencido de que hubo muchas irregularidades. Y a lo mejor esas irregularidades le quitan medio punto a Claudia Sheinbaum. Es decir, el triunfo es absolutamente contundente. Y no solo diría que Claudia Sheinbaum ganó, diría que Xóchitl Gálvez perdió. O no lo personalicemos. A lo mejor no es una buena idea personalizarlo. A lo mejor, finalmente ser el candidato de un partido o de una coalición de partidos, pues es solo dar la cara por un proyecto que arman muchas personas en muchos lugares. Entonces digamos mejor que el obradorismo ganó y la oposición al obradorismo perdió. Y creo que decir esto ya marca las coordenadas de la discusión de manera muy importante. El obradorismo es un proyecto que nos queda muy claro, que pasa por desconfiar de los contrapesos, buscar centralizar el ejercicio del poder de la manera más importante posible en el Poder Ejecutivo, que pasa por crear amplios programas sociales que a base de transferencias directas busquen corregir la desigualdad,
que pasa por desdeñar la política pública basada en la evidencia, que pasa por controlar el poder judicial. Es decir, hay una idea de una presidencia muy poderosa, de un ejecutivo más fuerte que los demás, que busca abatir la desigualdad a partir de transferencias directas y que tiene una relación, digamos, pues complicada con la crítica, una relación de hostigamiento a las voces críticas, aunque no necesariamente de silenciamiento de las voces críticas, hay que decirlo. Ahí hay una idea de mundo. Es una idea de mundo que no me gusta particularmente, pero hay una idea de mundo. La pregunta importante es, ¿y el otro proyecto qué representaba? Pues si me provocan, representaba de entrada el no obradorismo, el rechazo al obradorismo. Es decir, el principal tema de conversación de la oposición era el obradorismo. No qué querían para el país, no qué le proponían a las personas, no los problemas de las personas, sino lo que decían el presidente y su eventual sucesora y la idea de mundo de ellos y lo mal que les parecía la idea de mundo de ellos. Esto, por cierto, digo, les dio para tener una popularidad no desdeñable. El 30% del electorado no es poca cosa. Llenar las plazas públicas como la llenaron con la Marea Rosa hace unas semanas no es poca cosa. Nada más no da para ganar la presidencia de la República. Nada más no da para tener el control del Congreso. También habría que ver los tiempos en que está conjugado cada uno de esos discursos. Porque el discurso del obradorismo es un discurso muy curiosamente que todo el tiempo da saltos entre el pasado y el futuro. Nosotros vamos a ser de tal manera porque ya no somos como ellos. Esos tiempos ya quedaron pasados y nuestros tiempos hacia el futuro son de esta manera. Se ha acusado mucho el presidente López Obrador de echarle la culpa de todo lo malo que pasa en el país a sus antecesores. En efecto, él todo el tiempo conjura el pasado para negarlo y apuesta a construir un futuro que sea opuesto a ese pasado. De alguna manera yo tengo la idea, tengo la preocupación de que el proyecto de la oposición está sobre todo conjugado en pasado. Tengo la preocupación de que pareciera que de alguna manera, pues hubo un paréntesis. Yo creo que la idea que nos transmitía la campaña de la oposición durante este proceso electoral es que el obradorismo había sido un paréntesis, así como una pesadilla aciaga, y que íbamos a regresar a la normalidad democrática, es decir, al pasado. Y voy a decir una cosa, a mí hay muchas cosas que me gustan de ese pasado, y voy a decir otra cosa, hay muchas cosas de ese pasado que todavía son presentes, por fortuna. El INE me gusta muchísimo y todavía está presente. El INAI me gusta muchísimo. La Comisión de Derechos Humanos no me gusta mucho en la práctica porque ahora está pues en gran medida controlada por el Poder Ejecutivo, pero la idea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me gusta muchísimo. La idea de la división de poderes me gusta muchísimo. La idea de la rendición de cuentas me gusta muchísimo. La idea de la representación proporcional en los congresos me gusta muchísimo. Esas ideas están buenas. Pero esas ideas, pues son ideas que nos gustan luego también a la gente que leemos libros de teoría política y de ingeniería electoral y que sabemos quién es Dieter Nolen. No le dicen mucho a muchas personas esas ideas. Y además voy a decir algo, entiendo por qué. Porque en gran medida son instrumentos. Y son instrumentos cuya defensa es muy importante, pero que no construyen un discurso que pueda entusiasmar de manera muy importante a las mayorías. Y por lo tanto, a partir de eso, estamos donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en un escenario en donde estamos muy cerca de tener otra vez un partido hegemónico. ¿Ya vieron el mapa del país? ¿Ya vieron qué porcentaje del país está pintado de guinda? Hay por ahí
un par de islotes naranjas, hay un puñadito de islotes azules, pero básicamente el país está controlado por Morena. Morena ganó en la Ciudad de México, en donde no había ni de lejos arrasado en la elección intermedia. Morena arrasó en Veracruz con Rocío Nale, una de las figuras más controversiales y cuestionadas de ese partido. Morena arrasó en Yucatán, el estado más seguro, uno de los estados más prósperos del país, con un gobernador extraordinariamente bien evaluado del PAN. Ahí también arrasó Morena. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo bien Morena? Porque algo está haciendo bien, y algo está haciendo bien más allá de las transferencias directas y de la creación de aparato. ¿Y qué está haciendo mal la oposición? ¿En qué momento se agotó el discurso de defensa de las instituciones democráticas y la hiperconcentración en el discurso del presidente? Más importante, ¿qué vamos a hacer para no convertirnos en un país con un partido hegemónico como cuando yo era niño en los años 70? Esa es la pinche complejidad de la discusión que debemos tener los próximos 6 años. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, híjole, pues ahora sí hasta los problemas más complicados como este que estamos viviendo, los hacemos más complejos todavía, pero creo que hace muchísima falta. Creo que hacía mucha falta, por ejemplo, empezar diciendo que la presidencia de Claudia Sheinbaum es legítima. No soy ni de lejos la primera persona que lo dice. La primera persona que dijo que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones y que no hay un fraude electoral fue Lorenzo Córdoba, el presidente saliente del INE. Lo dijo en la mesa de discusión de Latinus esa noche. Creo que la participación de Lorenzo fue importantísima. ¿Por qué? Porque habiendo sido, pues yo diría de plano, perseguido por este régimen, siendo, digamos, uno de los enemigos oficiales del obradorismo, hay una convicción de Lorenzo que yo comparto, que va más allá de los valores que uno tiene o de las filias o fobias políticas que uno tiene, que es una confianza en las instituciones que funcionan bien. Si decimos que Claudia Sheinbaum ganó porque hubo un fraude, estamos poniendo en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones electorales. Y si las instituciones electorales no funcionan, entonces no hay nada que defender. Entonces está bien el plan C. Si hubo fraude electoral, si Claudia Sheinbaum no ganó legítimamente, ¿para qué defendemos el INE? Entonces el INE no sirve para nada. Sí, como circula en WhatsApp, pueden traer unos expertos en cómputo, como se dice todavía en ciertos círculos, de Cuba para que manipulen no sé qué cosas del PREP y hagan que se caiga el PREP. Pues entonces no hay nada que defender. Entonces esa institución electoral no sirve. Yo creo que nadie conoce mejor que Lorenzo Córdoba esa institución electoral. Y digo nadie conoce mejor que Lorenzo Córdoba porque fue el más reciente presidente, consejero presidente del INE. Los nuevos desarrollos, pues no los conoce de primera mano Pepe Woldenberg o no los conoce de primera mano Luis Carlos Ugalde porque llevan un rato de no estar ahí. Pero el año pasado Lorenzo Córdoba era presidente del INE y pudo ver cómo funcionaba esa cosa y pudo ver que funcionaba bien. Si el INE funciona bien, el triunfo de Claudia Sheinbaum es legítimo. Y si el triunfo de Claudia Sheinbaum es legítimo, entonces es digno de defensa el INE y el plan C es algo que hay que combatir. Es de una lógica elemental. Y ahí va la primera preocupación que tengo en este momento, y es una preocupación sobre si no seremos menos demócratas de lo que nos decimos. ¿Por qué sale una parte de la sociedad de manera muy importante en Twitter, en Instagram, en grupos de WhatsApp, en cositas que se reenvían a decir que hubo fraude?
a decir que no ganó Claudia Sheinbaum. Bueno, incluso había una versión, ya creo que por fortuna ya se me perdió entre los mensajes que tenía yo, en donde Xóchitl Gálvez, obnubilada por el fraude, había trastabillado ella misma y había decidido reconocer la derrota cuando en realidad no había derrota que reconocer, porque estaba en tal estado alterado emocional que se había visto obligada a decir cosas que no eran ciertas. Bueno, a ver, si Xóchitl Gálvez es una persona tan frágil que porque se anuncia una derrota va a empezar a decir locuras, a tener una suerte de quiebre psicótico, pues entonces no era una candidata presidencial, ¿eh? Entonces la que nos salvamos y qué bueno que no gobernó. No, yo no creo que sea psicótica Xóchitl Gálvez, yo no creo que sea una persona con una psique frágil, creo que es una mujer fuerte y una mujer capaz de trabajar, y por eso celebro que haya reconocido su derrota, porque ella tiene claro también que fue derrotada. Tiene claro que hubo irregularidades, yo tengo claro que hubo irregularidades. También diré una cosa, ¿en qué proceso electoral no hay irregularidades? Pero de eso, hablar de un fraude, pues estamos en dos escenarios completamente distintos. Si decimos que hubo fraude, es que no confiamos tanto en el INE. Si decimos que Xóchitl Gálvez tuvo un momento de locura al aceptar la derrota porque estaba devastada emocionalmente, es que no confiamos tanto en esa candidata. Y eso lo que diría es que a lo mejor pues no somos tan demócratas. Es decir, creo que la hipótesis del fraude electoral tiene que ver porque hay muchas personas, potencialmente un 30% de la población, que están muy descontentas con el resultado, y diría, hay muchas más que votaron por Claudia Sheinbaum que están de todas maneras muy asombradas del resultado. Las encuestas decían muchas que Claudia Sheinbaum le iba a ganar a Xóchitl Gálvez por 20 puntos, pero no por 30. Sí, 30 son muchísimos. Pasó algo rarísimo. Bueno, pero nada más que lo que es muy importante es, si somos demócratas, respetamos los resultados. Si somos demócratas, aceptamos la derrota. Y si somos demócratas, nos ponemos a pensar qué hicimos mal y tratamos de rectificar. Y tratamos, más importante todavía, de entender el país. ¿Qué le pasa al país? ¿Qué le está diciendo Morena al país? ¿Qué no le está diciendo la oposición al país? Creo que esas son preguntas extraordinariamente importantes y que son las preguntas que hay que hacerse en este momento. No podemos aceptar la realidad cuando nos conviene y no aceptarla cuando no nos conviene. Si Felipe Calderón ganó en 2006, y yo creo que ganó, Claudia Sheinbaum ganó en 2024 y yo creo que ganó. Bueno, saldado ese asunto, tratemos de entender un poco qué pasó a lo largo de la campaña y qué hizo la oposición a lo largo de la campaña. Voy a decir algo que no será la primera vez que diga, pero que quizás valga la pena recalcar a toro pasado. Los dos partidos o las dos coaliciones tenían muy malas candidatas. Claudia Sheinbaum es una mujer muy poco carismática. Es decir, es una mujer que resulta fría en general, resulta distante, se oye forzada cuando quiere arengar a las masas, tiene una disposición más bien rígida, no es lo que uno imagina como una candidata carismática. Xóchitl Gálvez no era una buena candidata, creo que nunca lo fue. Creo que resultó mucho menos aburrida que las otras posibilidades de candidatos, y probablemente lo era cuando fue a pararse en una de sus múltiples ocurrencias a la puerta de Palacio Nacional a reclamarle al presidente que le diera derecho de réplica en la mañanera. Hace poquito volví a oír ese audio. En ese audio está especialmente bien, eso es cierto, pero tampoco es una candidata, digamos, que pueda conmover. Puede ser, a diferencia de Claudia Sheinbaum, una candidata que puede divertir, pero muy difícilmente conmover. Y creo que eso tiene que ver también de manera muy importante con su hoja de vida. Claudia Sheinbaum no era una buena candidata
pero era una candidata que estaba colocada en una estructura política, en un proyecto político que tiene un discurso muy eficaz. Pues ese discurso ya se había aprobado en el proceso electoral anterior. Y ese discurso es particularmente eficaz porque es un discurso que funciona en términos de lo que Pierre Saint-Vallon llama la representación. Bueno, Pierre Saint-Vallon, ya he hablado de él, es un filósofo, sociólogo y politólogo francés muy importante que tiene un libro bastante reciente que se llama El siglo del populismo y en el que habla de la representación política en nuestros tiempos como una forma que parece muy cercana a la de la representación teatral. Es decir, se dice que vivimos en una democracia representativa porque nosotros no ejercemos directamente el poder, sino hay unas personas a las que elegimos para que nos representen. Yo no hago leyes, sino las leyes las hace quien me representa en la Cámara de Senadores. Los chilangos o los tapatíos o los hidalguenses no hacemos leyes, sino las hace quien nos representa en la Cámara de Senadores. Yo no tomo decisiones sobre la hacienda pública, sino las toma el presidente de la República por el que yo voté para que represente mis intereses. Por eso se habla de una democracia representativa. Bueno, lo que dice Saint-Vallon es que nuestra concepción de la representación actualmente es una concepción escénica. Lo que queremos es vernos representados en el escenario de lo público. Lo que queremos es pararnos y decir, mira, ahí estoy yo, él es como yo, ella es como yo, se parece a mí, tiene la misma historia de vida, habla igual que yo, tiene el mismo color de piel. Bueno, Claudia Sheinbaum no es particularmente buena para eso, es decir, pues se ve una científica de clase media alta de origen europeo, pero su partido sí ha logrado, o sus partidos sí han logrado esta representación escénica de la que habla Saint-Vallon. A ver, la primera genialidad de Morena es haberse puesto el nombre Morena. En un escenario en donde yo siempre he tenido como ciudadano que enajenarle mi representación a hombres blancos, a hombres como López Portillo, como de la Madrid, como Salinas, como Zedillo, como Fox, como Peña, la mayoría de nuestros presidentes han sido hombres blancos. Bueno, de pronto llega este partido que reivindica esta identidad femenina y mestiza, véase indígena, desde su nombre mismo, Morena. Morena es un acrónimo de Movimiento de Regeneración Nacional, pero pues resulta, digamos, muy impactante y muy susceptible de identidad en un país que tiene una cuota importante de racismo soterrado, desde luego, y también tiene una cuota importante de resentimiento de clase. Lo que hace el nombre mismo de Morena es apelar a ese componente identitario. Y luego, bueno, pues la mayoría de los candidatos de Morena son candidatos o de extracción popular o que, si no lo son, caso Marcelo Ebrard, caso Claudia Sheinbaum, manifiestan una adhesión a ese discurso, manifiestan una adhesión a una visión, digamos, del país en donde hay unos privilegiados y unos desposeídos y enarbolan un discurso, a saber si retórico o no, de defensa de estos presuntos desposeídos. Eso fue muy exitoso, tan exitoso que incluso alguien tan atípico de ese perfil como Claudia Sheinbaum puede resultar la candidata a la presidencia. Es decir, Claudia Sheinbaum es una mujer blanca, educada, de clase media alta, con un apellido europeo, y sin embargo puede estar cubierta, digamos, o recubierta de este halo de legitimidad popular por la narrativa misma, el discurso mismo del partido en el que milita. La candidatura de Xóchitl Gálvez es en gran medida producto de una respuesta a esa identidad exitosa de Morena
Pero creo que es una respuesta más o menos fallida, y diré por qué. Bueno, una cosa muy polémica al principio del proceso electoral fue la identidad indígena de Xóchitl Gálvez. Es decir, si Xóchitl Gálvez era indígena o no era indígena. Hay muchas voces cercanas a Morena, como el Fisgón, por ejemplo, en un cartón salieron a burlarse de la presunta identidad indígena de Xóchitl Gálvez. A ver, las identidades se determinan de maneras muy complejas, termina determinándolas uno mismo, y si alguien dice que es indígena, pues es indígena, pero creo que de manera muy importante, Xóchitl Gálvez no transmite en términos de su lenguaje corporal, de su apariencia física, incluso de su manera de vestir con el huipil tan llevado y traído, ser una mujer indígena. Transmite ser una mujer mestiza y transmite ser lo que es una mujer muy exitosa, una mujer que es una empresaria exitosa y una mujer que ha aprovechado, digamos, las ventajas que le ofreció la democracia liberal y la economía de mercado para tener una carrera exitosa como empresaria. Lo cual está muy bien, pero quizás no resulte particularmente popular en un escenario como el que estamos ahora. Y el asunto más importante es todo el discurso que se le construyó a Xóchitl Gálvez no permitía pues realmente generar una empatía que sí generaba el discurso de Morena. ¿Cuáles eran los ejes del discurso de la oposición? Yo diría que eran tres. Uno era la crítica al obradorismo, la crítica a la estridencia del presidente, la crítica a la hiperconcentración de poder, la crítica a la intolerancia ante la crítica. Creo que lo primero que fue fallido de ese discurso es que ese discurso enoja muchísimo, a lo mejor a un 15 o 20% de la población, pero no enoja a todo el mundo. A muchos porque genuinamente les divierte o les parece atractivo o los representa o les parece que les ayuda a reivindicar cosas. A muchos simplemente porque no lo estamos oyendo. Yo me entero de qué cosas dice el presidente y las deploro en su mayoría, pero yo no oigo la mañanera, yo no veo la mañanera, yo no estoy pendiente de cada palabra del presidente. 500,000 personas ven la mañanera en promedio, 600,000 personas. Es el promedio de vistas que tiene cada emisión de la mañanera. Entonces, quizás hubo un ejercicio de sobredimensionamiento del discurso presidencial y de su interés para segmentos mayoritarios de la audiencia, que además contribuyeron a pues, que se percibiera un ambiente de encono. Para polarizar se necesitan dos, como para bailar tango. Y muchas voces en la oposición se dedicaron a ser tan polarizantes como la voz del presidente de la República. Esto, hace poquito acabo de leer un libro en este contexto que les recomiendo. Es un libro que se ocupa sobre todo de los casos de la crisis de la democracia en Polonia, en Hungría, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Se llama Twilight of Democracy, de Anne Applebaum. Anne Applebaum es una historiadora ganadora del premio Pulitzer, liberal de derecha, pero con muchísimas críticas incluso a su propia visión política. Es un libro inteligente. Y una de las cosas que dice Applebaum en este libro es que a la gente no le gusta el disenso. Una de las cosas que explican la tentación autoritaria de los votantes es que el autoritarismo elimina la complejidad, la tan querida complejidad para este espacio, pues es muy incompatible con el autoritarismo. Y a la gente en general no le gusta la complejidad. A la gente no le gusta el disenso, no le gusta el desacuerdo, no le gusta que haya perspectivas encontradas. El autoritarismo resuelve eso. La democracia supone diversidad. El autoritarismo supone que haya una sola voz. Y generalmente, dice Applebaum, cuando triunfan proyectos autoritarios, triunfan porque la gente está harta del disenso. Bueno, lo que hizo la oposición en su hiperconcentración en el discurso del López Obrador fue fomentar un clima de disenso que probablemente haya sido
poco atractivo. 2, la defensa de las instituciones democráticas. A ver, voy a decir algo. Eso es lo que me hizo a mí votar por la oposición. A mí Xóchitl Gálvez me parece una pésima candidata y me parece que hubiera sido una pésima presidenta, pero me importa tanto conservar el INE, el INAI, la separación de poderes, que los jueces no sean electos, que me pareció muy importante votar por la oposición. Sí, nada más que es difícil romantizar un instrumento. Y lo que son el INAI, el INE, la Corte, la separación de poderes, la rendición de cuentas, son instrumentos. Es difícil hacer que la gente se enamore de un instrumento. Es difícil hacer que la gente suspire por un instrumento, se excite con un instrumento, se divierta con un instrumento. Y pues finalmente esa agenda era una agenda de instrumentos y de instrumentos que le dicen poco a la gente en su vida cotidiana. Se entiende que el principal voto de la oposición haya sido en segmentos más educados porque pues esos segmentos, al tener mayor conocimiento, tienen más conciencia de para qué sirven esos instrumentos. En términos inmediatos, en términos cotidianos, esos instrumentos generan poca resonancia con capas importantes de la población, creo. Y el tercero creo que tiene que ver con no haber tenido un proyecto, con no haber tenido una idea fuerza y algunos mecanismos para articularla. El proyecto de Morena tiene una idea fuerza. Esa idea fuerza es por el bien de todos, primero los pobres, y su manera de atenderla, a mí me parece una manera no muy eficaz, pero eso no es importante, son las transferencias directas. Es decir, a ti por ser de la tercera edad o a ti por ser joven que no estudia o que sí estudia, te voy a dar esta lanita mensual. Eso desde luego permite generar un aparato clientelar, pero también permite construir una narrativa en donde hay un gobierno que vigila, y todo este discurso sobre los problemas sociales y este manejo muy falaz y muy tramposo, pero muy inteligente de Morena de decir, si gana la oposición te van a quitar los problemas sociales, se vuelve pues muy eficaz, igual que su uso de esta declaración torpísima de Vicente Fox de haber dicho ya pónganse a trabajar. Por supuesto que sería necesario utilizar otros recursos para generar igualdad. Creo que el aumento del salario mínimo resulta muy importante y eso no es una creación de Morena. Eso fue un proyecto que inició Salomón Chertorivsky en la Ciudad de México y que lo diseñó junto con Ricardo Becerra y que de ahí, a partir de ese gobierno de Miguel Ángel Mancera, empezó a derramar hacia el ámbito federal, pero Morena lo supo capitalizar y además lo mantuvo y estuvo muy bien que lo mantuviera. Eso es un acierto de Morena. ¿Qué tenía frente a eso la oposición? Yo creo que la oposición hubiera podido hacer una campaña extraordinariamente exitosa. ¿Cómo? Atendiendo a los segmentos a los que nunca atendió Morena. Es decir, otra cosa que aprendí de manera muy importante en este libro, Twilight of Democracy, de Anne Applebaum, es cómo, de alguna manera, los críticos de la democracia son aquellos segmentos de la población que sienten que la democracia no los benefició, que sienten que la democracia es un constructo burgués, que sienten que la democracia solo benefició a una élite empresarial, a una élite política, a una élite intelectual, élites que además están o estamos muy desacreditadas a partir de la revolución digital, a partir de, pues digamos que hemos dejado de tener el control de los medios de comunicación. Entonces, pues ahora todas las voces se oyen y que todas las voces se oigan hace que las élites sean o seamos gravemente cuestionadas. Bueno, en ese escenario, Morena supo decir, yo soy un partido que no se dirige a las élites. El discurso de la defensa de la democracia es importantísimo, beneficia yo creo que al conjunto de la sociedad, pero es difícil explicarlo de manera inmediata. Requiere ponerse extraordinariamente técnico y no redunda en beneficios inmediatos para absolutamente nadie.
Sin embargo, hay muchos segmentos de la población que no han tenido escucha, que no han tenido representación en los gobiernos de Morena. Uno de manera muy importante son las mujeres y el movimiento feminista. Claudia Sheinbaum va a ser la primera mujer presidente del país, pero es una mujer que no tiene una agenda de género. Es una mujer que cuando jefe de gobierno tuvo pues, una relación muy ríspida con el género. ¿Cómo se esforzó por entender el género la oposición? Xóchitl Gálvez tampoco es una mujer que tenga una agenda de género, no viene de ahí, no le entiende a eso, no le sabe a eso, y no hubo nadie que le entendiera o que le supiera eso en la campaña de Xóchitl Gálvez. Ahí había una agenda a desahogar de manera muy importante. Fue muy impresionante ver a la que a mi juicio ha sido la única o una de las dos oposiciones eficaces al obradorismo en este sexenio, que fue el movimiento feminista. ¿Dónde estaban esas mujeres? Pero no en la campaña de la oposición. ¿Dónde estaban en el discurso de la oposición? ¿En qué momento fueron reclutadas, convocadas? ¿En qué momento se pensó que el relevo generacional a Santiago Krill o a Enrique de la Madrid o a Ildefonso Guajardo o a José Ángel Gurría o a Beatriz Paredes, personas todas a las que admiro y respeto, por cierto, podía estar en las filas de mujeres más jóvenes? ¿En dónde está la agenda de la diversidad sexual? Esa que fue tan despreciada por el presidente López Obrador. Esa que está tan enojada. Esa que salió a manifestarse la noche que murió la magistrada Ociel. Esa que también quiso pensar que ahí había un crimen de odio, aunque lo más probable es que no, de tan enojada está porque siente que tiene falta de agencia. La diversidad sexual no está con Morena. Al presidente López Obrador le cuesta mucho trabajo ese tema y lo que ha hecho Claudia Sheinbaum es echarlo abajo del tapete, darle, digamos, un lugar nominal. La agenda de la diversidad sexual no está ahí. Tampoco está en la oposición. Tampoco estuvo. No le interesó escuchar y no le interesó incorporarla. Quizás haya una lectura correcta de la ciudadanía. Finalmente era la misma élite de siempre, con el mismo proyecto de siempre, lo que abanderaba la oposición. Y a mí me valía votar por la misma élite de siempre porque les reconozco algunas capacidades y porque me importan las instituciones democráticas que construyeron. Pero a la mayoría de la gente, no. Queda analizar también el rol de Movimiento Ciudadano en todo esto y resulta francamente fascinante. Creo que Movimiento Ciudadano ¿le hizo el caldo gordo al obradorismo? Probablemente sí. Quién sabe qué tan pactado y cómo fue pactado eso. Pero de manera muy importante, la campaña de Jorge Álvarez Maínez logró conectar con un segmento del electorado. También están construyendo para el futuro. La agenda que exhibió Maínez, que sí tenía que ver con género, que sí tenía que ver con legalización de drogas, que sí tenía que ver con diversidad sexual, que sí tenía que ver con libertades, supo hablarle a un segmento joven de la población. ¿Qué tenía Xóchitl Gálvez que decirle a los jóvenes? Yo creo que nada. Esos jóvenes se acuerdan de la hija de Xóchitl Gálvez y alguna amiga de Xóchitl Gálvez que coordinaban lo de jóvenes, pues se veían como pues, políticos panistas o priistas de toda la vida, nada más que con un poco menos de arrugas. La agenda de las libertades de los jóvenes, la política de drogas, las preguntas sobre sexualidad, las preguntas sobre economía colaborativa, estaban totalmente ausentes en la campaña de la oposición y estaban en el discurso de Movimiento Ciudadano. Y también diré la frivolidad de los jóvenes, la frivolidad de la cancioncita y la coreografía y el TikTok. Movimiento Ciudadano hizo una buena campaña. Y lo he dicho ya, Jorge Álvarez Maínez a mí me parece un político capaz y me parece alguien que probablemente tenga una agenda mucho más progresista que Xóchitl Gálvez o que Claudia Sheinbaum. ¿Tendrá futuro Jorge Álvarez Maínez en Movimiento Ciudadano? Me temo que no. Me temo que nada más le está poniendo la mesa a un señor que echa bravatas y a una señora que se pone rímel ante la pantalla del Instagram. Es decir,
no parece que la solución de un nuevo proyecto de oposición vaya a darse por ahí. Antes bien, me preocupa enormemente la frivolidad de Samuel García y de Mariana Rodríguez, y me preocupa enormemente cómo conecta ese discurso con un discurso, pues digamos, de una derecha muy enojada, que cada vez veo más activo en las redes, en las conversaciones, incluso en esta presunta denuncia de fraude que no hubo. Entonces creo que es un momento de plantearse muchísimas preguntas. Creo que es un momento de pensar cómo resolvemos para el futuro una sociedad diversa y una sociedad con una agenda nueva. No tengo las respuestas. Tengo las preguntas. Les voy a regalar unas más antes de irnos. Lo único que les digo por lo pronto es que me encantará seguir este diálogo a través de Nicolás Alvarado Lector, que es mi handle tanto en Instagram como en Threads. Ahí podemos conversar. Que la pinche complejidad aquí seguirá hasta en tiempos en que la complejidad es impopular, y que es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en cualquier plataforma que se dedique a publicar podcasts. Y quisiera terminar en un ejercicio de absoluta impudicia con una autocita. Quisiera terminar leyéndoles mi columna escrita al día siguiente del triunfo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó el domingo pasado en México? ¿Ganó un proyecto o perdió otro? ¿O serán las dos? ¿Por qué fueron tantos los que no la vieron venir? ¿Por qué fuimos tantos quienes la vimos venir pero no por tanto? ¿Por qué pensamos que el doble dígito de diferencia sería bajo y por qué fue tan alto? ¿Qué creíamos? ¿Que el triunfo estaría hecho solo de voto corporativo y de transferencias directas? ¿Que no era posible que hubiera ciudadanos capaces de entusiasmarse por un proyecto que no pone en valor lo que nosotros consideramos ciudadanía? ¿Qué es ciudadanía? ¿Hay una sola respuesta a esa pregunta en la historia toda? ¿Hay una sola respuesta en cada etapa histórica o en cada generación? ¿Qué es ciudadanía para Platón, para Cicerón, para Tocqueville, para Napoleón, para Lenin, para Churchill, para el Che Guevara, para José Woldenberg, para Donald Trump, para Chantal Mouffe, para Javier Milei, para Le Magistrade Fallecide, para un repartidor de Uber, para Mariana Rodríguez y su rímel? ¿No es la prueba última de agencia ciudadana el derecho a definir la ciudadanía en los propios términos? ¿A alguien más allá de los articulistas de periódicos y revistas le importa esta discusión? ¿Están teniéndola los alumnos del Colmex, de la UNAM, del ITAM, del CIDE, del ITESO, del TEC, de la UACM, de la UDG? ¿Están teniéndola quienes hubieran querido estudiar en alguna de esas universidades pero no pudieron? ¿Y quienes no tienen el menor interés de estudiar en ellas? ¿Y quienes ni siquiera saben que existen? ¿Se hace hoy esas preguntas Xóchitl Gálvez, y Alejandro Moreno, y Marco Cortés, y Jesús Zambrano, y Claudio X González, y Enrique Krause, y Héctor Aguilar Camín? ¿Se la han hecho alguna vez? ¿Se hace esa pregunta Dante Delgado? ¿Y qué hace con la respuesta? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta Claudia Sheinbaum? ¿Se la responde ella misma? ¿Se la responde alguien más? ¿Qué perdió México el domingo? ¿Quién lo perdió? ¿Es posible perder algo que se ignora tener? ¿Lo echaremos en falta? ¿Cuándo? ¿Será impagable el costo? ¿La historia pasará factura? De ser así, ¿a quién? ¿Perdimos 6 años hablando de lo que decía un solo señor? ¿Nos ocupamos demasiado de lo que sucedía en su casa y le dejamos libre vía para ocuparse de lo que sucede en la calle? ¿Sirven de algo estas preguntas? ¿Sirven otras? ¿Cómo le hacemos para planteárnoslas? ¿Cómo trazamos una hoja de ruta? ¿Qué hacemos mientras tanto con la separación de poderes, con los órganos autónomos, con la integración de la Corte, con todas esas cosas que solo a unos pocos nos interesan, pero que a todos nos importan? ¿Los dejamos morir? No. ¿Pero cómo los defendemos? ¿O será cosa de repensarlos? No tengo respuestas. Nadie parece tenerlas. Es una mala noticia. ¿Acaso sea también la mejor? Esa es la pinche complejidad que nos toca atender los próximos 6 años.